Qué bueno tener con nosotros en esta noche a Bob Cornell. Bob, cuéntanos, por favor, dinos, ¿dónde está? Ahí está. La localidad de tu iglesia, los horarios y todo eso. Muy bien, la iglesia es Covenant Church en Murfreesboro, Tennessee, que está en el área de Nashville, al sur de Nashville. Estamos en el 1124 Brinkley Avenue, pueden verlo en pantalla. Ahí está, 1124 Brinkley Avenue en Murfreesboro. Y bueno, el Señor ha sido fiel. Acabamos de celebrar, el hermano Tony lo dijo, nuestro segundo aniversario. Y a pesar de la pandemia, aún estamos ahí, la gente está creciendo y Dios está haciendo una gran obra ya. Ahora, empezaste, allí no había nadie, ustedes fundaron la iglesia, ¿no? ¿Correcto o no? Correcto, nadie nos estaba esperando. Bueno, saben que el pueblo en el área de Nashville, Murfreesboro y todas esas áreas aledañas, este hombre es un predicador fenomenal, realmente un gran predicador del evangelio. Y si quiere una iglesia que predica el evangelio, todo lo demás es importante, todo, ¿verdad? Pero lo principal de una iglesia es lo que se predica detrás del púlpito. Eso es lo que es importante, 1000% es lo que es importante. Y él enseña la palabra y eso lo puede hacer. Ahora tu hijo te está ayudando allí, ¿no? Sí, señor, sí. Con la música, ¿no? Sí, adoración, servicio de alabanza y adoración. Y se me olvidó mencionar que tenemos servicios a las 10:30 y el martes a las 7 p.m. Tenemos servicios también el jueves a las 11 a.m. Perdón. Muy bien. Bueno, qué bueno tenerte, qué bueno verte. Y a tu bella esposa también. Y bueno, queremos escucharla predicar en su momento, ¿no? Bueno, la invitación cuando quiera. También una para mí, por favor. Bueno, lo vamos a hacer, claro que lo vamos a hacer. Aceite en mi lámpara, ¿verdad? Amén, amén. Sí. Alabado Dios. Hermano Swagger, si no le importa, quiero tomar un momento, menos de un minuto. Quiero agradecerle a usted. En estos últimos años he podido reflexionar en todo lo que el Señor ha hecho en mi vida y cómo el Señor ha usado este ministerio. Y yo no le puedo dar las gracias, eso no dice lo suficiente. Le doy gracias a Dios y le doy gracias a Dios por usted y su fidelidad a Dios y este ministerio y cómo fue usado en mi vida. Gracias por esas palabras, aprecio eso. John Rosenstern nos acompaña. John, ¿dónde estás? Aquí estoy. Bien. Donnie también. Gabriel, Lauren. Lauren, ¿dónde estás? Josh Rosenstern, el doctor David Watts. Y sobre todo estamos alegres de tenerles a ustedes con nosotros. Quiero que lo sepan. Y todavía estamos estudiando el libro de Apocalipsis y vamos a continuar haciéndolo por unas cuantas semanas más. Como alguien dijo, tal vez va a tomar unas semanas largas, ¿no? Pero lo mejor está por venir, ¿no? Yo disfruto el estudio de la palabra y estudiar sobre la venida del reino, ¿no? Esa edad del reino. En mi sala el otro día el Espíritu del Señor vino sobre mí y empezó a fluir en mi mente, en mi corazón, sobre cómo será la edad del reino. Pensemos en eso, porque allí no habrá enfermedad. Y acabo de ver en la televisión un hospital un niño que tenía cáncer. Un niño. Eso es algo horrible el ver algo así. Y me vino a la mente que no va a haber cáncer en la edad del reino. No existirán las cárceles, no existirán los hospitales, no habrá necesidad de hospital. Ya no existirán los hospitales más, ya no estudiarán la guerra, no lo van a hacer más. Piénselo. Las guerras son horribles. No habrá guerra, no habrá crimen, no habrá más pobreza. Piénselo. La adoración al Señor constante, no solamente de vez en cuando, sino constante. Alabado Dios. Así que nosotros el día de hoy queremos buscar, y por favor si lo puedes tomar, Gabriel, Ezequiel capítulo 38, por favor. A ver si puedo encontrar mis lentes y Gabriel no me los robó. Yo no, pero los voy a buscar.
Bueno, yo francamente, yo no sé qué es lo que sucede. Ah, aquí los tengo, estoy bien. Lo engañé. Muy bien, queremos leer empezando Ezequiel capítulo 38, el versículo 18, iniciando, por favor. Y será en aquel tiempo cuando vendrá Gog contra la tierra de Israel, dijo el Señor Dios, que subirá mi ira en mi enojo. Una vez más, esta es la batalla de Armagedón. Marfiri vendrá, mi rostro corresponde a lo dicho por Zacarías. Zacarías 14, versículo 3. Nosotros actualmente estamos viviendo, considero, en el evento más importante que el mundo o la historia jamás ha conocido. Ahora, yo quiero que usted piense en lo que le estoy diciendo. Un momento, por favor. Yo creo que estamos viviendo en el momento más importante, o los momentos más importantes, espiritualmente hablando, que el mundo jamás ha conocido. Y mucha gente piensa, bueno, hubieron grandes cosas que sucedieron, todo eso es verdad, pero nosotros estamos a punto, al borde del arrebatamiento de la iglesia. Eso puede suceder en cualquier momento. Y también la gran tribulación que está en el futuro. Sin embargo, ahora yo no tengo versículos que pueda compartir para esto exactamente, pero yo creo que es correcto. Yo creo que Dios va a enviar un mover del Espíritu Santo en estos últimos días como el mundo jamás ha conocido antes. Yo no creo que el Señor va a traer la gran tribulación y que Satanás hace su esfuerzo para destruir a los judíos y para destruir a Israel, para acabar con ellos, sin que primero envíe un mover de Dios a este mundo que resultará en innumerables que vendrán y entregarán sus vidas a Jesucristo. Yo creo eso, damas y caballeros. Yo no creo que el arrebatamiento de la iglesia va a suceder, que el Señor va a volver después o buscando una iglesia débil. Y el Señor me dijo 20 años atrás, me dijo, mi iglesia está enferma, toda la cabeza está enferma y el cuerpo está lleno de llagas y no hay medicamento que le ayude. Yo no creo que el Señor viene a buscar ese tipo de iglesia. Ahora, usted dice, bueno, eso quiere decir que el arrebatamiento va a ser retrocedido o va a ser retrasado. Y yo eso no lo puedo decir. Pero yo sí creo que Dios va a enviar un mover del Espíritu a todo el mundo. No solamente en los Estados Unidos, pero a todo el mundo. Y será el mayor mover, resultando en la mayor cantidad de personas salvas, el mayor número bautizado por el Espíritu Santo, el mayor número libertado por el poder del Dios Todopoderoso, el mayor número que se acercará a Jesucristo más que nunca. Yo creo eso con todo mi corazón. Cuando empezamos o fundamos esta iglesia y nosotros estamos en un hotel Holiday Inn, si recuerdo correctamente. En el Creo que Holiday allí Inn, fue sí. que empezamos, ¿no? El Holiday Inn. Y Francis y yo y Donnie estábamos en aquel tiempo viajando constantemente en todo el mundo, todo el tiempo. Y muchas veces Hansel Vivert venía acá a la iglesia y predicaba. Él pastoreó en Evansville, Indiana. Uno de los mayores hombres de Dios que yo tuve el privilegio de conocer, y también Cole Alcon. Estos dos caballeros llegaron y predicaron ambos en distintas ocasiones. Y si recuerdo correctamente, fue un sábado. Nosotros habíamos llevado al hermano Vivert, Francis y yo lo llevamos a la cafetería para buscar un almuerzo. Y yo recuerdo que todavía por alguna razón estaba yo en el vehículo y Hansel estaba a unos 15 o 20 pies de distancia de mí. Y me dijo, hermano Swagger,
me dijo, va a ser grande. Él estaba hablando de esta iglesia. Va a ser grande. Y bueno, no dije nada, me quedé escuchando. Me dijo, usted no me está escuchando lo que le estoy diciendo. El Señor me ha dado el don de profecía y estoy profetizando que va a ser una iglesia grande. Ese hombre dio esa profecía y esa profecía se va a cumplir. Aleluya. Escuche lo que acabo de decir. Su profecía se va a cumplir. Y yo quiero que ustedes aquí en este santuario, pero en todo el mundo, ustedes crean con nosotros. Aleluya. De que lo que he dicho y lo que Él dijo se va a cumplir. Y nosotros le damos al Señor la honra y la gloria. Yo le doy gracias por lo que Él está haciendo actualmente, pero le doy más gracias también por lo que Él va a hacer. Aleluya. Gloria a nuestro Dios. En los últimos días dijo, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Él no dijo en los últimos días mi iglesia va a quedarse muerta en el lodo. No. Dijo en los últimos días yo derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sus hijos e hijas profetizarán. Los hombres ancianos soñarán sueños, gloria a Dios. Y yo voy a hacer grandes cosas, dice Jehová. Aleluya. Bob anticipa cosas grandes en Murfreesboro, Tennessee. Aleluya. Anticipe que Dios va a hacer grandes cosas allá. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Alabado el nombre del Señor. Créale a Dios por ello. Y yo no estoy buscando una iglesia débil. Dios busca una iglesia en fervor por Él. Nunca van a ser todos van a participar, pero yo creo a Dios por la mayoría. Y yo le creo a Dios por esta iglesia. Centro familiar de adoración, que sé exactamente lo que dijo Hansel Vivert, que el Señor le dijo que iba a hacer. Alabado el nombre del Señor. Hermanos, en este versículo 38, quiero hacer resaltar algo muy obvio para mí, tal vez no para el mundo. El Señor está hablando de la tierra de Israel. El mismo hecho que está llamando la tierra de Israel. No es una tierra de Palestina, sino la tierra de Israel. No es la tierra de los árabes y los musulmanes, es la tierra de Israel, dádola a su pueblo. Esta tierra siempre es mencionada pasado, presente y futuro como la tierra de Israel. Si hacemos cualquier cosa como nación el día de hoy para comprometernos la soberanía de Israel sobre la soberanía de la tierra o la totalidad de la tierra que Dios les dio, vamos a poner en peligro nuestra propia seguridad. Lauren, estás en lo cierto. Lauren ha dicho algo varias veces sobre ese terreno, ¿no? Y esa es la tierra más importante en la faz de toda la tierra. No hay comparación. Y no me refiero a algo importante. Estoy hablando de que es más importante de lo que podemos entender. Y recuerdo que yo estuve hablando en una ocasión con quien sería, digamos, un emisario de una nación a otra. Él era de Israel, digamos casi un embajador. Y él era el mediador con el Congreso aquí en los Estados Unidos a favor de Israel. Y estuve con él unas 2 horas. Y le dije, yo sé que ustedes no creen en Jesucristo, porque él me preguntó, ¿por qué era que el presidente, que era el presidente Reagan en ese momento, por qué es que él ha hecho más por Israel que cualquier otro presidente que jamás ha existido? Nosotros no votamos por él, votamos demócrata. Y yo le dije, es por los millones de creyentes nacidos de nuevo, hijos de Dios, en esta nación americana que aman a Israel. Yo estoy seguro que tenía otras razones también, obviamente, no eran personales y reales, pero por eso él estaba así, por eso apoyaba. Y le hice la pregunta a este caballero, ¿ustedes van a reconstruir el templo? Porque yo sabía lo que la Biblia decía al respecto. Y él se dio vuelta y me miró y me dijo, sí, lo vamos a hacer.
lo vamos a reconstruir. No sé cómo. Dios tal vez, él dijo eso, tal vez Dios tiene que enviar un terremoto y destruir lo que esté allí. Pero dijo él, Dios lo va a hacer. Eso dijo él. Aleluya. Eso me gusta, ¿verdad? Alabado Dios. Dios lo va a hacer. Y él dijo, nosotros vamos a reconstruir. Y lo van a hacer, pero no va a ser el correcto. Ese es el problema. Bien, adelante, por favor. Porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel. El gran temblor sobre la tierra de Israel solo podrá pasar en la batalla de Armagedón y solamente por la mano del Señor. Entonces, el peor momento que Israel ha tenido está en su futuro. Y han tenido momentos difíciles en el pasado, pero esto que va a suceder será lo peor y eso está en su futuro. Adelante. Que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los que andan arrastrados sobre la tierra y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra temblarán a mi presencia. Y se arruinarán los montes y los vallados caerán y todo muro caerá a tierra. Este versículo tiene que ver con la segunda venida, que será el evento más cataclísmico en la historia de la humanidad. Ahora, alguien estaba diciendo recientemente que, me parece que lo escuché a través de la radio hoy, me parece que la mayoría del mundo de la iglesia hoy día realmente no cree en la segunda venida, ¿correcto o no? Hay muchos, especialmente en el área de la iglesia moderna, que están ignorándolo porque están enfatizando el aquí y el ahora. De hecho, creen que los dominionistas, la meta de la iglesia es darle la bienvenida a la presencia de Dios después de que santifican al mundo. En el área de... Disculpa, John, repite eso otra vez. La idea de la iglesia moderna en muchos aspectos tiene que ver con el aquí y el ahora, tiene que ver con cómo tener una buena y mejor vida, vivir los propósitos aquí y ahora. La segunda venida del Señor no es algo que sea una manifestación física. El calvinismo... Disculpa, ¿ellos no creen en una segunda venida literal? Los calvinistas de hecho creen que la resurrección ya sucedió y que fue una resurrección espiritual y que hay una venida, una resurrección venidera próximamente, pero que ya sucedió, que de hecho vivimos en el milenio. Agustín de hecho ¿Realmente enseñó. creen eso? Él de hecho enseñó que vivían en el milenio durante ese periodo de tiempo y su libro. ¿Quién? Agustín. Agustino, ¿te refieres a 800 años atrás? Más, 1500, 1600, pero fue seguido por muchos otros que siguieron su enseñanza. La enseñanza calvinista es básicamente enseñanza de Agustín, que se volvió a reempaquetar. ¿Realmente creen Y se le añadió que más. ellos estaban viviendo en la edad del reino? Muchos aún lo creen y es la responsabilidad de la Hoy iglesia día. de obtener el dominio de todas las diferentes áreas del mundo y cristianizarlas. Es lo que los dominionistas creen y los reconstruccionistas creen. Muchos de los teólogos reformados siguen esa misma mentalidad cuando hablan de la profecía. Ellos se refieren a lo que hacemos en el aquí y ahora para cambiar al mundo, para poder hacerlo cristiano. Va en tu parte de la nación allá. ¿Hay iglesias fuertes que están en fervor por Dios? En mi observación puedo ver algunos que, una vez más, solamente por mi observación, de afuera viendo hacia adentro, ellos parece como que representan el Evangelio, predican el Evangelio. Hay grandes iglesias que predican el Evangelio, que predican el arrebatamiento, la segunda venida. Estoy muy agradecido por eso. Pero yo sí sé, como mencionó John, que sí sé, solamente por la observación de que sí existe una creencia del amilenialismo, que es una creencia de que no existe un reino milenial literalmente de Cristo, como John lo mencionó. Esa creencia es que estamos en el milenio, entre comillas, ahora. Y que Es un milenio bastante patético. Entonces. creo que es un punto de vista patético del milenio, pero... No, es uno patético. Un milenio patético. Pero bueno, una vez más, solo
mi opinión, mi observación pudiera estar equivocada, pero en lo que puedo ver yo es una iglesia que está creyendo mucho en eso, un segmento de la iglesia que está creciendo. Con eso dicho, amilenialismo, normalmente en esa ideología puede haber, pero está por todos lados, pero puede haber una creencia en el arrebatamiento. Tal vez no exista una creencia en el arrebatamiento. Para la mayoría, yo he visto que hay una creencia en la segunda venida de Cristo, pero como John lo mencionó, hay algunos, más que nada en el ámbito carismático y algunos no en el mundo carismático, que creen eso, que vamos a cristianizar al mundo y vamos a hacer que el evangelio, vamos a cristianizarlo al punto de que podamos darle la bienvenida a Cristo otra vez en la segunda venida, que es un principio antibíblico. Lo que hacen, hermano Swagger, es que alegorizan todos estos versículos y aún los del Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, que tratan con el milenio. Alegorizan los versículos que tratan con los eventos, y al hacer eso, ahora todo es espiritual. Así es como lo hacen, ¿no? No toman nada literal, que debe de ser literal. ¿Y qué posición, en cuál posición ponen a Israel? Ignoran a Israel, en muchos casos critican a Israel. Israel ahora ha sido sobrepasada por la iglesia alegadamente, reemplazada por la iglesia. Eso es lo que ellos enseñan. Estás diciendo que considerando el milagro, uno de los mayores milagros en la historia de la humanidad, de Israel, después de 2000 años de estar esparcida en todo el mundo, es traída de vuelta a la tierra que señala la Biblia y se convierte en su tierra otra vez después de 2000 años de estar esparcida en todo el mundo, y ellos consideran que eso no es nada. No, ellos ven a Israel como que potencialmente pueden ser salvos entrando al nuevo pacto, pero ellos no ven a Israel y a las promesas que se le dan en las tierras como únicas para ellos. Bueno, van a venir con el nuevo pacto cuando Jesucristo vuelva. Pero una vez más, no se trata, bueno, ¿cómo lo puedo decir mejor? A Israel se le dio el nuevo pacto y los gentiles fueron injertados a ese pacto. ¿Cómo? A Israel se le dio el nuevo pacto. Eso se le dio a ellos. Podemos encontrarlo en Jeremías capítulo 31, versículo 31 y 37. Bien, bien. La iglesia es injertada a ese pacto. Ellos le dieron la vuelta y dicen que Israel ahora puede ser salvo por el nuevo pacto. Y en ese sentido tienen la razón. Si ignoran todas las promesas dadas a la nación de Israel y el pueblo de Israel con respecto al pacto. Pero eso es algo muy ampliamente creído, ¿o cómo? Se ha convertido en algo muy popular. Un teólogo muy prominente me dijo una vez que Israel moderno no tenía nada que ver con Israel bíblico, y ese era su punto de vista. Hay muchos pensamientos y ataques en el arrebatamiento, pretribulación y dispensacionalismo. Mucho se está convirtiendo en... Bueno, hay un libro que acaba de salir de un erudito de las Asambleas de Dios que están pidiendo y preguntando la posición histórica del arrebatamiento pretribulación y la comunión y la tribulación, o el arrebatamiento antes de la tribulación, lo desglosa y trata de abrir campo para un arrebatamiento a mediados de la tribulación o después de la tribulación. Así que estas ideas están bajo ataque. Uno es considerado ser más anticuado, más, bueno, como lo que se creía de antaño, si uno cree en la revelación progresiva de los hombres a través de la dispensación de los siglos, o si uno cree en el arrebatamiento de la gran tribulación, o si uno cree que la tribulación y las cosas escatológicas que estamos estudiando tienen que ver con la redención de Israel moderna, como lo que creemos, porque muchos creen en la enseñanza, como John está diciendo, en el supercesacionismo, que Israel fue reemplazado por la iglesia, pero la iglesia no es Israel, Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Dios tiene un plan de redención para Israel, y de esto es de lo que se trata todo esto. Así que definitivamente esto es algo, yo no he leído este libro que está aquí, un buen amigo mío lo ha leído y leyó su respuesta a estos retos del arrebatamiento pretribulación y todas estas preguntas que están mencionando, y yo estoy, bueno, quiero leer su respuesta y quiero la copia del libro para leerlo. En mi experiencia es poco en común encontrar a una iglesia
hoy en día en esta enseñanza de la escatología, de la manera como estamos enseñando escatología, ese punto de vista de pretribulación y la dispensación de cómo nosotros dividimos la revelación progresista de Dios. Pero ¿qué hacen ellos con el capítulo 11 de Romanos? Donde Pablo claramente dice que Israel va a ser restablecida. Bueno, una vez más, su interpretación sería que, como John lo dijo, que sería a través de la iglesia. Y obviamente estamos diciendo, porque tenemos que aclarar que todos, ambos judíos y gentiles, tienen que venir a Dios a través de Cristo. Y nadie va a tener un plan separado para el judío, pero nosotros creemos en esta redención de Israel que estamos estudiando, que Dios tiene un plan y un propósito para la nación de Israel. Nosotros lo vimos en el primer versículo que leímos. Él dijo que la furia ha llegado sobre mi rostro. Imagínense, causar la ira de Dios, tanto que se le puede mostrar en su rostro. Yo no quiero estar ahí. Y en los próximos versículos hablando de la ira que va a ser derramada. Es muy serio que apoyemos a la nación de Israel, porque yo no quiero que la ira de Dios, yo quiero la bendición de Dios, obviamente. Yo sé que eso es simplista, pero eso es algo muy fuerte que leemos aquí. Que Dios se aire tanto y que Dios invada a Israel, que la ira esté sobre su rostro, es algo que yo no puedo ver. Me parece que Obama, esa administración, yo creo que él odia a Israel. Me parece que es obvio que así era. Así es. Y creo que la administración actual, el presidente Trump, yo creo que ha hecho más por Israel que cualquier otro presidente. El que está ahora, no me parece que esté en contra de Israel. Yo creo que a él simplemente no le importa. No tiene interés en lo absoluto, es lo que pienso. Le hago la pregunta a ustedes. Como dije al principio de la programación, quiero la idea o el pensar de ustedes. Creemos que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, pero también creo, y esto es mi opinión, ¿no?, que va a haber un mover de Dios como nunca antes del arrebatamiento. ¿Eso contradice ambas partes? ¿Qué han pensado ustedes? ¿Algún momento lo han considerado ustedes? absolutamente sí. En un comentario solamente para seguir con lo que se está diciendo, creo que uno de los temas fundamentales del entendimiento de la escatología es que tenemos que comenzar con el arrebatamiento y la resurrección. Realmente estar viendo una extensión de lo que está sucediendo. Jesucristo, cuando Él resucitó, es realmente lo que estamos viendo, la resurrección de la iglesia. Así que cada vez que hay error y un malentendimiento de la palabra de Dios, todo va a regresar a un malentendido de la obra consumada de Cristo. Eso va a ser donde el error comienza y la desviación. Y en segundo lugar, como lo que hemos estado mencionando. Bien, explica eso un poco más, por favor, para que podamos entender lo que acabas de decir. Bueno, sí, yo mantengo, y ustedes tal vez estén en desacuerdo, que cada vez que hay un malentendido de todo o de lo que sea con respecto a la palabra de Dios, la obra de Dios, el camino de Dios, todo fundamentalmente termina en un malentendimiento de todo lo que Jesucristo hizo en el Calvario. El hermano Larson lo ha dicho muchas veces, que el valor completo de la cruz, todo lo que Cristo hizo, de la cruz a la resurrección, si hay un malentendido o uno no lo está viendo a través de ese contexto, uno va a estar mal. Y en segundo lugar, cuando Dios dijo que Israel es la niña de sus ojos, eso no ha cambiado. Y lo que la niña de los ojos significa es un dicho, no significa que Él está viendo a una niña. Literalmente es la lente por la que Dios ve y observa todo. Así que si no vemos la profecía y la escatología en esa vida, vamos a perderlo por completo. El hecho es de que el arrebatamiento y la segunda venida no son el mismo evento. Pero muchos en la iglesia, hermano Swagger, su mentalidad de la escatología es la siguiente declaración: Jesucristo va a regresar. Ahora, eso es cierto y amén, pero ese es hasta ahí es a donde creen la mayoría de los creyentes y lo que saben con respecto a escatología. Y la verdad es que Jesucristo va a regresar. ¿Quieres decir que no conocen del arrebatamiento? Simplemente ¿No lo creen? saben que Cristo va a regresar, que el Señor va a regresar. Cuando hablamos del arrebatamiento, de la segunda venida, de la gran tribulación, todas estas cosas, muchos cristianos simplemente, como presentó el Dr. Watts, ellos no conocen esta enseñanza porque no se está dando. Está en la palabra de Dios, pero
Simplemente no están estudiando, no están aprendiendo ni entendiendo. Pero la verdad es de que tenemos que saber que cuando leemos acerca de la profecía, el enfoque del tiempo a los eventos mismos, el enfoque está en Israel, la Israel nacional Así es, eso es y la verdad. tierra. No podemos separarlo. Ahora, tenemos que recordar eso también, que hay una contingencia grande en el mundo de individuos, de líderes mundiales a miembros de nuestro Congreso, que aún no, en sus corazones, no pueden reconocer a Israel, no reconocen la nación, el Estado de Israel, ¿Y qué piensan al respecto? lo ven como Palestina. Y ellos dicen que Israel, los israelitas de ahí son Están allí, ocupantes ilegales. roban. Y esa es una mentira de Satanás mismo. Los judíos Sí. no son ilegales, Así es. pero esa es la narrativa, esa es la mentira. Así que cuando uno tiene todo esto, hay mucha confusión con respecto a estas cosas. Hay allí menos y menos apreciación por Israel conforme pasa el tiempo en esta Hay nación. más y más antisemitismo. Eso debe hablar mucho por sí mismo. Absolutamente, mientras más nos alejamos de Dios en la cristianidad bíblica, más contención vamos a ver a todos contra los judíos, contra Israel. Ahora, volvamos a la pregunta que hice momentos atrás y tengo varias razones para hacer esa pregunta. ¿Será que, bueno, sabemos que el arrebatamiento puede suceder en cualquier momento, la Biblia no nos da fecha sobre el arrebatamiento y alguien que sea tonto lo suficiente para inventar algo así es tonto realmente? Pero yo creo que antes de que suceda el arrebatamiento va a haber un mover de Dios. Yo creo que este mensaje de la cruz tiene que ser llevado al mundo. El Espíritu Santo no lo trajo como consecuencia por nada. Él lo provocó para que este mensaje llegara al corazón y la vida de creyentes en todo el mundo. Va a tomar un poco de tiempo hacerlo. Hermanos, yo siento que al estudiar los eventos de los tiempos finales o del fin, dos cosas van a suceder. Número uno, los que están involucrados en la verdad espiritual, muchos de ellos van a alejarse. Vemos en las Escrituras. En los últimos tiempos. Correcto, sí, una vez más, tiempos difíciles. alejándose de la verdad o alejarse de la verdad es algo que vamos a poder ver. Pero también Cristo dice estas palabras, hablándole a Pedro, por supuesto. Vosotros sois Pedros y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Después dijo esto, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora dense cuenta que las puertas del Hades no están a la marcha, sino la iglesia. En otras palabras, nosotros estamos moviéndonos hacia las puertas. Las puertas no están tratando de quitarnos la libertad. Y yo realmente creo que los mejores días de la iglesia tienen la oportunidad de estar justo Nuestro en medio de futuro. de un alejamiento de la verdad, en medio de tiempos peligrosos. Yo creo que una vez más, la promesa es que Cristo va a ver a su iglesia victoriosa sobre las puertas del infierno. Quiere decir que estamos en la marcha, nos movemos hacia adelante a pesar de lo que vemos en nuestro mundo, a pesar de lo que vemos en la gente que se está alejando de la fe, a pesar de todo eso. Así que honestamente, ambas cosas suceden simultáneamente, pero yo sí creo, como usted, que el mensaje de la cruz va a ser una de las cosas que le darán a la gente en la iglesia la fortaleza de enfrentarse a las puertas del Hades. El entendimiento del Espíritu Santo, entender cómo funciona para poder respaldarnos, fortalecernos, dirigirnos y guiarnos, y después junto con el bautismo en el Espíritu Santo, que es el poder para el servicio, cuando uno se junta con esas dos cosas está el fundamento para el carácter y también ese poder sobrenatural de Dios. Y realmente yo pienso que el poder para el carácter y junto con el poder para el servicio va a hacer un impacto. Usted nos ha dicho muchas veces que, una vez más, la interpretación de los sueños del faraón, que primeramente fueron grandes años de abundancia y 7 años bueno, si lo podemos decir así, de flaqueza, de falta. Así que si eso es correcto, en el sentido de cómo podemos verlo y qué es lo que creemos, entonces antes de los 7 años de desolación,
habrán 7 años de abundancia que no tiene precedente. Las casas llenas de granos, todo lo que hizo José para Dejar de prepararse, contar. para verlo. Así que si todo eso es cierto y lo anexamos a los pensamientos de la iglesia, moviéndose y con el poder y la habilidad del Espíritu Santo para poder edificar carácter junto a proveer poder para el servicio, realmente tenemos una iglesia que puede contra las puertas del Luego Hades. tenemos 7 años de hambre, ¿no? Básicamente. Sí, Por aquellas 7 vacas flacas y a 7 espigas que estaban abatidas. Eso te tipifica la gran tribulación. Sí, yo lo creo. Ahora, todo eso, esa gran tribulación, tipificado por lo que acabamos de decir, ¿no? Todo vino a ser con un propósito en el mundo. Un propósito, sí, y eso fue traer a Jacob a José. Sí. Entonces, la gran tribulación es para traer a Israel a Cristo. así es. Gloria a nuestro Aleluya. Dios. Aleluya al Cordero. Yo siento eso. Aplaudamos al Señor. Y si me permite, y lo dije, si eso es correcto, si esa escatología es correcta, entonces debemos estar buscando esos 7 años de A eso me abundancia. refiero. Es la cosecha. Y una vez más, va a requerirse del pueblo de Dios que edifique ese carácter y que edifique que sean esos vasos de poder para que suceda eso. No tienen que ser muchos, no tienen que ser grandes en número, pero grandes en poder que sea suplido por el Señor a su iglesia. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Eso quiere decir que el diablo no se lleva lo mejor. No, vamos a perder mucho en el sentido de gente, porque es ese estremecimiento. Todo lo que puede ser estremecido será estremecido. Pero eso no determina lo que es. Si, por ejemplo, si 2 están de acuerdo Correcto. sobre algo en la tierra, yo lo haré por ellos en los cielos, Sí. dice el Señor. Y una vez más hemos estado hablando de esto en el programa de la mañana. En la campaña de oración, Tony Suelo predicó maravillosamente el domingo en la mañana, pero no solamente va a ser el sábado, va a ser lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, Así es, sábado. así es. Lo que Bob nos dijo, yo realmente creo que hay un pueblo que ya se ha preparado, que ya ha sentido en su propio corazón y en su espíritu que la oración es la esperanza, la oración es lo que necesitamos. Y Tony ha cuestionado, ¿hasta cuándo vamos a verlo? ¿Hasta cuándo? Bueno, yo creo que en mi propio corazón y en el corazón de la gente y de la gente en todo el mundo, el llamado a la oración no es una sorpresa. Y yo creo que ese llamado a la oración va a salir por todo el mundo y no va a ser en un día singular, pero en todo el mundo van a haber diferentes iglesias, diferentes personas, diferentes intercesores que van a comenzar a clamarle a Dios por el mover del Espíritu que necesitamos para poder hacer esta cosecha. Yo quiero hacer hincapié en lo que el doctor Gray. Dr. Gray dijo sobre alentar, motivar a los pastores, a empezar a motivarlos para que el Sí. pueblo tenga este tiempo de oración. No importa es. en qué día lo quieran hacer, ¿no? Es importante, tenemos que hacerlo. Esto es lo que necesitamos Sí. hacer. Y se unifica con la idea de las almas. Así es. Eso es lo que le estamos pidiendo a Dios. Le estamos pidiendo a Dios Salvación. almas para poder lograr la tarea. Pero en todo momento, cuando eso sucede, va a haber otras cosas también. Sanidad, Sí, bautismo así con es. el Espíritu Santo, ataduras rotas por el poder de Correcto. Dios. Va a tener todo eso. Sí. Si está teniendo esas Dios almas. está dándole testimonio a su iglesia, señales, milagros, dones del Espíritu Santo. Has contestado esta pregunta y lo voy a hacer una vez más. ¿Entienden ustedes exactamente lo que yo estaba diciendo momentos atrás? Que creo que va a haber un gran mover de Dios antes Sí. de que suceda el arrebatamiento. Y nosotros no ponemos fechas porque el arrebatamiento puede suceder esta noche, pero a la vez no creo que el Señor viene a buscar una iglesia débil. Es una iglesia gloriosa, sin manchas o sin arrugas
lavada en la sangre del Cordero. Y así es como lo veo. Se nos terminó. Hermano Suárez, en sus declaraciones usted se está manteniendo verdadero a la verdad de las Escrituras. Puede suceder en cualquier Así es, momento, como usted lo así dijo, es. el regreso del Señor, pero la creencia de que va a haber un gran mover de Dios antes del arrebatamiento, eso en sí mismo no es contradictorio a el regreso inminente de Cristo. Una vez más, Cristo puede regresar esta noche, Él puede regresar esta noche. Así es, así es. Bueno, ¿qué tal con el mover de Dios? Alguien diría, bueno, Dios aún se va a mover, aún si el arrebatamiento sucediera el día de hoy, aún va a haber en la tribulación, cuando el anticristo venga a la escena, llegue el periodo de la gran tribulación, van a haber muchas personas que se salven durante el periodo de la tribulación. Claro que sí, así será. Eso no es de lo que estamos Muchos, hablando. millones. Sí, millones, pero no es de eso de lo que usted está hablando, ¿verdad? Con respecto a un mover de Dios, pero ambas declaraciones pueden ser ciertas. Cristo puede regresar esta noche y el Señor Jesús derramar su espíritu, claro que sí. Así es, así es. Desde el principio del siglo, desde el 19 hasta el 20, el derrame del Espíritu Santo desde ese momento hasta hoy, a veces no lo vemos bien. Hemos estado citando algunos de los números que tenemos desde 1990, me parece, y eso fue que desde 1901 a 1989, el número de personas que creen en el Pentecostés creció de 1 agnos osmon a 193 millones de personas en todo el mundo. Ahora, eso no incluye al mundo carismático. Si usted incluye al mundo carismático, son 353 millones. 89 años y 353 millones de personas viendo el derrame del Espíritu Santo. Y esos son los números de 1982 registrados en 1990. El diccionario del United Pentecostal declara que ahora más de 500 millones de personas, no todos creen exactamente lo mismo, es una mezcla de carismáticos y pentecostales en cuanto a las ideologías, pero han aceptado y han recibido el poder del Espíritu Santo. A veces estamos buscando algo y estamos en medio de otra cosa. ¿Ven lo que estoy diciendo? El derrame, ahora en los últimos días yo derramaré de mi espíritu, no creo que podemos ignorarlo. Y el número de personas que ya han entrado al reino en los últimos 100 años por causa del derrame del Espíritu Santo. Ser pentecostal no era solamente para que pudiéramos hablar en lenguas, es para que pudiéramos tener el poder para evangelizar. Y esos 193 millones en los 1900 solamente eran los que estaban en denominaciones pentecostales. Bueno, estamos hablando de 500 millones de personas equipados con poder para predicar el evangelio. Algo ya está sucediendo y tal vez nosotros debemos reconocer algunas de esas cosas aún ahora. Yo sé que hay una sequía en ciertas áreas del mundo, pero en diferentes porciones del mundo, creo, Donny, tal vez usted sabría que en Brasil tenemos que ver algunos de esos países que están teniendo un gran derrame del Espíritu Santo. Gran evangelismo está sucediendo. Así que Estados Unidos ahora mismo tal vez estemos nosotros mal, pero no vamos a permanecer así. Así que sí hay cosas que están sucediendo y también han sucedido cosas que pueden precipitar la venida del Señor, y estamos hablando de un mover de Dios que ahora mismo está en su potencial más alto que en cualquier otro momento. Me parece que este faraón, su sueño solamente fue cumplido parcialmente en el tiempo de José. Y yo creo que para ser cumplido totalmente va a haber una cosecha de almas como el mundo jamás ha visto Sí, señor. antes. Yo lo creo Y también. yo creo que nosotros estamos al borde de eso. El mover del Espíritu en lo que refiere a la predicación de la cruz no ha sido una casualidad. Lo que dije al principio del tiempo esta noche, vivimos en tiempos importantes, tiempos que son los más importantes en la historia del hombre. Lo creo así, en la historia de la iglesia. Y no va a ser una iglesia débil, Dios está a punto de hacer algo. Y yo estoy de acuerdo que hay personas, etcétera, etcétera, pero tenemos que admitir
que la situación ahora mismo no es buena. Hay que creer para más. Eso es lo que tenemos que hacer. Lo que Dios está haciendo lo está preparando. Y necesitamos creer eso. Amén. Hermanos, a ver, sé que tenemos que terminar, se nos acabó el tiempo, pero quiero decir esto. Yo sentí esto en mi corazón recientemente, escuchando lo que usted ha compartido, pero el Señor, lo que Él hace, yo creo que eso lo va a hacer rápidamente, muy de repente. El tiempo en el que vemos al Señor trabajando y preparando, el tiempo del arca, el tiempo de Israel en el desierto, y la lista es gigantesca, el tiempo de preparación es de lo que todo esto ha sido. Lo que Dios va a hacer, yo siento que va a ser repentino, y Él no necesita mucho tiempo para hacer lo que Él va a hacer en el día del Pentecostés. Hay que fijarnos en todos los que fueron llenos y los que son salvos por causa de un mensaje. El Señor puede hacerlo, Él está preparando a la iglesia y ahí es donde estamos, así que no tenemos que desanimarnos. Lo que usted ha hecho recientemente con respecto a esta campaña de oración no es algo circunstancial ni coincidencial. Usted ha llamado, el Señor lo ha usado para poder hablarle a la iglesia del mundo. Es un llamado a la asamblea, a que congregarnos, a que prepararnos. El Señor va a moverse en medio nuestro. Esto es un llamado para la asamblea. Y el pastor Donny lo repitió el domingo, y espero que el Señor nos ayude para poder congregarnos y prepararnos, porque Él no nos está preparando para algo que no va a hacer. Va a hacer algo. Estás diciendo que la trompeta está sonando. Hay que congregarnos, es tiempo de orar, buscar a Dios, y también es tiempo de ir a la batalla contra los poderes del enemigo que están tratando de dañar lo que Dios va a hacer. Yo creo que la iglesia debe estar emocionada y debe estar animada acerca de lo que el Señor está a punto de hacer. Estoy de acuerdo. Puestos de pie, por favor. Amazing, amazing grace. Padre Celestial, gracias el día de hoy por el mover de tu Espíritu, por el poder de Dios. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer. Oro por nuestra nación ahora mismo, Señor. Atamos las fuerzas de las tinieblas. Atamos para que no puedan continuar robando, matando y destruyendo. Y desatamos espíritus ministradores que ministran aires de salvación. Y Señor, te doy gracias por lo que estás haciendo y te doy gracias por lo que vas a hacer. Te doy gracias por lo que estás haciendo y te doy gracias por lo que vas a hacer. Gloria a nuestro Dios, y lo decimos todo en el poderoso nombre del Señor Jesús, agradecidos por el privilegio que tenemos de tener una pequeña parte en eso que tú estás haciendo. Y lo decimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.